Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del curso virtual especializado Principales aspectos de sustento contable para una auditoría. Este curso tiene una duración de 18 horas, son 6 sesiones de 3 horas cada uno. Serán en plataforma, estarán 3 grandes expositores. El día de hoy nos acompaña en plataforma la doctora contadora pública colegiada Tatiana Córdoba de Perú, auditora de la firma Deloitte Perú. La doctora Tatiana cuenta con experiencia en servicios de auditoría a estados financieros bajo normas internacionales de información financiera, auditorías integradas bajo estándares PCAOB, que incluye revisión del control interno. Para nosotros, un gusto, un honor poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Tatiana, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con la transmisión del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto poder compartir esta noche con ustedes. Solo para confirmar, Edu, ¿me puedes decir dónde puedo ver lo que nuestros colegas nos están escribiendo para poder estar atenta a lo que nos escriban, a las dudas, a los saludos? ¿Me puedes confirmar? No lo veo en mi pantalla, lo que están comentando, los saludos que están dando. Sí, doctora, ya le estoy asignando las preguntas a su chat. Allí en la sala virtual hay una pestaña que dice preguntas. También le va a aparecer como una nubecita cuando le envíe los comentarios. Ok, ok. Ok, genial. Bueno, entonces vamos a dar este inicio. Realmente un gusto la invitación a estas 6 clases magistrales donde vamos a poder compartir conocimiento y sobre todo el compartir conocimiento viene en una retroalimentación continua. Es decir, si bien nosotros podemos aquí como ponentes, lo poco o mucho que podamos otorgarles, brindarles de nuestra experiencia con la humildad y con todo el placer de poder colaborar en algo en su aprendizaje, en su desempeño habitual como auditores, como contadores, siempre las preguntas que ustedes nos puedan hacer, las observaciones, los casos que se han encontrado en todos estos años o poco tiempo de experiencia como auditores, va a ser de mucho, mucho agradecimiento y enriquecimiento para la clase, ¿no? Ya que usualmente si solamente damos y no recibimos, quizás por ahí podemos estar omitiendo alguna información que podemos verlo durante la clase. Dicho esto, agradecerles nuevamente el espacio. La virtualidad hoy en día nos permite no solo poder comunicarnos con nuestros seres queridos por un WhatsApp, por un FaceTime, con nuestros amigos, sino también nos permite seguir creciendo en conocimiento. Y ese crecer en conocimiento nos ayuda a que no hayan excusas, ¿no? Las excusas muchas veces sobran cuando queremos realmente seguir estando vigentes, en el seguir viendo cuáles son las novedades, qué se viene, cómo lo hacen otros colegas, cómo se audita, cómo se revisa ciertas partidas. Entonces, ya la virtualidad acorta el espacio y lo estamos viendo en esta clase. Somos 320 y tantos asistentes y quizás yo estoy acá en Lima, Perú, y mi compañero en Guatemala, en Bolivia, en Colombia, también está recibiendo la misma clase y estamos compartiendo, y créanme, lo tengo por experiencia en la firma, en Deloitte, bueno, está en todas las oficinas del mundo, eh, que auditar aquí en Lima, auditar en Colombia o auditar en Inglaterra, tienen los mismos tópicos. Se basa en normas de auditoría internacionales, se basa en, bueno, para las compañías que cotizan en la bolsa americana, en PCAOB, y los mismos inconvenientes que ustedes puedan encontrar aquí o las mismas observaciones lo van a ver aquí o en cualquier parte del mundo. Así que bienvenida a esta virtualidad, bienvenido, hay que continuar esta
aprendizaje, esta manera de aprender. Sé que en la pandemia se ha profundizado un poco más, nos hemos dado cuenta y hemos despertado quizás de manera introspectiva el hecho de que, oye, sí hay una manera de poder seguir aprendiendo y es esta, ¿no? Podemos estar en casa, quizás muchos están en casa tranquilos, muy cómodos, bueno, están en la oficina, no necesitaron movilizarse y están trabajando y dan el espacio para poder aprender. Quise darme ese espacio para poder nuevamente felicitarlos por seguir aprendiendo, no importa la manera virtual o presencial, espero que en algún momento lo podamos tener, sea en Perú o en cualquier país. Así que muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por su asistencia. Dicho esto, si bien Eduardo pudo dar un poco de mi background como profesional, no quisiera dejar de hacerlo para que me conozcan. Sé que la virtualidad tiene la ventaja de acortar tiempos y seguir aprendiendo, pero a veces no permitamos que esa virtualidad no nos acerque, no nos mantengamos cercanos. Y uno de ellos es conocerme, ¿no? Bueno, soy Tatiana Córdoba, todavía puedo decir mi edad, tengo 32 años. Este es mi quinto año como gerente de auditoría financiera dentro de Deloitte. Estoy en la oficina de Deloitte Perú, que ya llevo más de 11 años en la firma, entré muy joven a la firma. Bueno, de mi background de conocimientos, mi expertise o industria especializada es minería, petróleo y gas y compañías de manufactura, ¿no? Como parte de mi background tengo grupos importantes, he auditado Southern Copper, bueno, que es de un grupo mexicano que también tiene oficina acá en Perú, Grupo Pan American, que es grupo canadiense, he auditado Kimberly, que por ahí pueden conocerlo, que es la de los pañales, ¿no? El más conocido por los de los pañales, papel higiénico. Kimberly, tiene su grupo en Estados Unidos. De estas compañías o de estos grupos que les menciono, la particularidad es que aparte de ser una auditoría financiera, es también una auditoría integrada. Esto quiere decir que no solo auditó saldos y transacciones, estados financieros, sino también el control interno de estas compañías, debido a que estas compañías cotizan en la bolsa americana y se rigen por una norma especial que es el PCOB, ¿no? Que es el PCOB. Entonces, bueno, esa es mi gran experiencia, tengo bastante experiencia en lo que son empresas que cotizan en la bolsa americana y también una cartera amplia en todos estos años de compañías que los auditamos bajo norma internacional de auditoría, que quizás es lo que más nos vamos a centrar en estos momentos, ¿no? Bueno, compañías que he auditado bajo norma internacional de auditoría, entre las muchas que tengo, una que más recuerdo y con mucho cariño porque la tuve como 8 años, fue el grupo Repsol, que es un grupo español y bueno, en Perú tiene empresas que son públicas, como la refinería La Pampilla y la Repsol Comercial, y bueno, todo el otro grupo de compañías relacionadas en Perú que también lo auditaba. Esa es mi expertise, con todo el placer si tienen alguna pregunta de ello o que no sea del rubro, también tengo otras compañías que para mí, bueno, en la clasificación de Deloitte viene a ser como mi segunda expertise, ¿no? Que son comerciales, manufactureras, por ahí también tengo agrícolas, agroindustria, perdón, pero las principales son las minerías y las empresas mineras y de petróleo y gas. Nada, eso quería decirles, ¿no? Bueno, mi bagaje es, soy auditora financiera, contadora pública colegiada de la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, tengo mi certificación acá, tengo mi certificación de auditoría internacional por acá también. Estoy cursando actualmente mi MBA en la Universidad del Pacífico. Ya voy en 8 meses, ha sido muy duro, colegas, difícil, amanecidas, pero creo que es muy satisfactorio lo que estoy logrando, ¿no? Y nada, esa es mi expertise de manera general. Me buscan por LinkedIn, siempre un placer poder atenderlos. En lo poco o mucho que pueda brindarles, aquí estoy. No me aparece la sección de preguntas, me imagino que si me hacen alguna pregunta o por ahí alguien pueda hacerla para saber si me sale el icono, lo que no quiero es que por ahí me estén preguntando y yo no tenga la facilidad de poder responderles a tiempo. ¿Podemos hacer esa prueba, por favor? Y otro Sí, también, doctor. ¿sí?
Sí, le está llegando, doctora, las preguntas. Puede visualizarlo en preguntas. No, en la sección de la mano izquierda llego hasta un lapicito que es herramientas de dibujo, pero no veo más. No, no me sale un icono. Antes he usado webinar y me sale un icono como de una, no de preguntas, pero aquí no me sale. Bien, todavía no tenemos preguntas, doctora, ¿será por eso? Puede ser, por eso le decía, si alguno de los participantes gustosamente me puede hacer una pregunta para saber si es que estoy recibiendo o no eh, la pregunta, ¿no? Si lo puedo visualizar. Sí, sí me aparece, sí me aparece, sí me aparece. Genial. Gracias, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por el saludo. Genial, entonces por ahí nos comunicamos, ¿sí? Por ahí nos comunicamos. Bueno, eso quería decirles, si me escuchan bien todos, y si no, por el portal de preguntas también lo hacen para saber si es que necesito hacer algún cambio, o etcétera. Muchas gracias, Fabiola. Ok, Belinda, muchas gracias. Vamos a iniciar, ¿sí? Ok, bueno, vamos a iniciar con estimaciones contables. Como este curso es especializado, vamos a tratar de tocar aquellos puntos relevantes para el desarrollo de la auditoría. No es que vamos a empezar como que con, usualmente quizás si algunos ha llevado alguna especialización de auditoría financiera, empezamos por el tema de la carta REL, ¿no? El poder identificar si es que es un cliente que va a ser apto para nosotros como auditores independientes o como parte de alguna firma o sociedad, el aceptar a algún cliente. No vamos a ir por ahí, vamos a ir con los hot topics, ¿no? ¿Qué es importante? ¿En qué no hay que perderle foco cuando desarrollamos una auditoría financiera? Ese es el objetivo, ¿no? Vamos a hablar de COVID también, pero en esta sesión quizás por ahí tocamos uno o dos experiencias mías. Quizás mañana con Javier van a poder ahondar un poco más, Javier Aguirre, mi colega, van a poder ahondar un poco más de estimados contables. Él, por ejemplo, tiene bastante experiencia en todo lo relacionado a eh, consultorías, entonces les va a ser muy útil lo que les puede brindar. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a iniciar. Ya hicimos nuestro pequeño briefing, somos nosotros virtualmente comunicándonos. Empezamos, ¿no? ¿Qué es importante considerar? Bueno, ya les mencioné, es decir, ya les indiqué que hay dos maneras de poder auditar. Las normas internacionales las normas internacionales de auditoría. Acá dice ISA o ISA en inglés, que es International Standard Auditing. Para ustedes, donde veamos ISA es igual a NIA. Así que, ok. O por ahí me pueden decir, Tatiana, pero no sé, en Guatemala está el Instituto de Auditores Internos y dicen que tenemos que hacer las normas de auditoría legales en Guatemala o en Bolivia. Pero estoy casi segura y siempre simplemente hay que verificar la normativa o dónde está la base. Siempre es una adoptación, ¿no? Una adopción de las NIA. Usualmente no le hacen muchos cambios, salvo sea muy particular, quizás en el dictamen, o derogar o esperar un poco alguna norma que entre en vigencia, norma de auditoría, pero usualmente son las normas internacionales de auditoría, es decir, no es que suelen adaptarlas, ¿no? Entonces, este seminario nos sirve para todos. ¿Qué norma vamos a ver en particular o lo que vamos a tocar? Es la AISA 540, la NIA 540 para ustedes. Obviamente hay una nueva que entra para todas las que entran después del 15 de diciembre de 2020, es decir, ya para el 2020 está vigente. No hay muchos cambios, ¿sabes? Es decir, simplemente enfocar un poco más en los estimados contables. Y ahorita vamos a seguir aprendiendo. No quería dejar porque por ahí puede haber a alguien que esté auditando alguna compañía, quizás no la compañía de que cotiza directamente en la bolsa americana, pero sí puede ser contador o auditor de alguna compañía cuya subsidiaria en los países donde se encuentran reportan directamente a esta matriz, ¿no? Que luego cuelga sus estados financieros auditados. Es importante, ¿por qué? Porque seamos auditores o contadores, cuando entramos a una compañía que cotiza en la bolsa americana y que se rige por los estándares de la PCAOB, sí necesita bastante conocimiento del control interno, ¿no? O sea, ya el control interno no es una opción, como en ISA, ustedes recuerdan, en NIA, ¿cuál es tu estrategia de auditoría? Bueno, puede ser
controles, sustantivas, un mixto, recuerda. Pero en los estándares de PCAOB, sí o sí, controles es parte de poder certificar y emitir una opinión de control interno y de los estados financieros. Entonces, bueno, en la PCAOB tenemos el AS 2501. ¿Dónde lo encuentro, Tatiana? Igual, puedes entrar a la PCAOB en Google y ahí están todos los estándares de auditoría, ¿no? Que se rige bajo esta norma. Son muy similares en la convergencia, ustedes saben, así como las USGAP que están en Estados Unidos o las NIC, que cada vez van convergiendo más y van tratando de ser un solo frente a todo el mundo, es decir, no tratar de tener normas diferentes o gaps, ¿no? Diferencias. En PCAOB y NIAS también hay mucha similitud. En ISA es como que más general y en PCAOB tratan de ser más específico, ¿no? No te olvides de esto, no te olvides de esto. ¿Ok? Sigamos. A ver, quiero bajar para saber que los voy a leer antes de una pregunta. Okay. Entonces la pregunta viene y ya, ok. Entonces viene, antes de entrar a esto, viene, ¿qué es un estimado contable? ¿No? ¿Qué son las estimaciones contables? Alguien puede, no sé si tienen opción a poder abrir el micro por ahí que me puedan escribir en el chat de preguntas. ¿Qué es para ustedes un estimado contable? Bueno, acá ya están viendo, ¿no? unos claros ejemplos, pero ¿qué es? ¿Qué significa estimado contable? La pregunta también podría ser, una factura, ¿no? Una cuenta por cobrar donde se emitió una factura. ¿Podría ser un estimado contable? O la pregunta para que por ahí vayan buscando su respuesta, o el deterioro de esa cuenta por cobrar, ¿no? La recuperabilidad, la obsolescencia más que obsolescencia, perdón, la cobranza dudosa, como anteriormente lo llamábamos, vendría a ser ese el estimado, saber si realmente será recuperable o no esa cuenta por cobrar. ¿Qué piensan ustedes en estos dos ejemplos? Uno es factura por cobrar, una factura que vendo algo, emito una factura, lo registro, una cuenta por cobrar. ¿Ese es un estimado o el deterioro, ¿no? La provisión por cobranza dudosa vendría a ser el estimado contable? Hola, ¿qué tal, María? Los voy ayudando, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una transacción normal y por qué vamos a tener tanto foco cuando auditamos estimados contables? Es que la transacción, bueno, es algo cierto, ¿cierto? O sea, es una factura real. Hay una factura, un precio, se realizó una venta, si es en mercadería, salió una mercadería, se emitió una factura, pues se cumplieron los requerimientos o los requisitos de NIS 15 para ser considerado ingreso y por ende se emitió una factura. Es algo cierto, real, un monto exacto. En el estimado existe algo importante que es un juicio de la gerencia, un juicio de la compañía, ¿no? Ya emití esta factura, pero ¿qué pasa? ¿Esta factura será recuperable? Es decir, ¿voy a cobrar la factura? ¿O ya hay antecedentes que me digan a mí, o un historial, o un comportamiento en el tipo de negocio que yo pueda manejar, que me lleva a mí a decir que necesito hacer una provisión, ¿no? La clásica provisión contable. También lo conocemos como un estimado contable, una estimación de deterioro de cuentas por cobrar. Ese viene a ser un estimado, es decir, se necesita un juicio, un criterio. ¿Por qué? Porque no es, porque no es una transacción o que yo voy a hacer al 100%, ¿no? Sin una variación futura. Es decir, es mi mejor estimado con toda la información que pueda tener a la fecha de estados financieros.
es el mejor número que puedo tener respecto a cierta aseveración, ustedes ya conocen que es aseveración, o manifestación dentro de los estados financieros, ¿sí? Quisiera saber si me están escribiendo, no sé si se me escriben. Un ratito, por favor, para saber si estoy Doctora viendo. Tatiana, tenemos muchos comentarios, Ya ves, muchas. no lo estoy viendo, sí, no lo estoy viendo, no. Solo vi a alguien que me dijo hola desde Argentina y no lo llego a ver. Voy a marcar acá. Si puede desacoplar también, doctora, si lo está leyendo las preguntas ahí desde el cPanel, en la parte derecha, en ese recuadro, hay una opción para desacoplar. Desacoplar. A ver, me dan un ratito. Donde dice preguntas, ahí al costado del preguntas en la parte derecha, hay un recuadrito con una Ah, sí, flecha. sí. Haces clic, se va todas las preguntas a la parte Ay, central del sí, escritorio ya lo y estoy usted puede viendo. agrandar con su cursor, puedes agrandarlo para ver más grande. Perfecto. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias y disculpen a todos. Últimamente he estado con bastante Zoom no estoy tan mayor, pero suele pasar que nos olvidamos un poco del webinar. No, no hay problema. Ya, acá, exacto, muy bien. Acá dice, ¿no? Estimación es una probabilidad. Genial. Me han estado respondiendo y yo no les he estado leyendo. Genial. Ok. Es una probabilidad. Me gusta la palabra probabilidad porque no tengo una certeza, ¿verdad? No es algo cierto. Para mí sería el deterioro de la cartera. Muy bien, justamente era la pregunta que le hacía, ¿no? ¿Era una factura o la provisión? Perfecto. Una medición con cierto grado de incertidumbre. Esa palabra es muy importante, María del Carmen, la palabra incertidumbre, ¿no? Es decir, no estoy segura, pero de acuerdo a ciertos criterios voy a poder yo hacer mi mejor estimado. ¿Se acuerdan con la entrada de vigencia de CINIS 23? Las incertidumbres de ciertas partidas. Yo no sé, en ese caso, si es que la entidad fiscal me va a observar una partida, pero sí tengo claro, identificado, para los que están un poquito conmigo en el ejemplo que estoy dando, sí tengo claro que hay partidas que el fisco, usualmente por experiencia, por las resoluciones que saca públicas, suele tener posiciones un poco controversiales. Entonces, por eso justo la norma se llama incertidumbre, ¿no? Entonces, me gusta mucho la palabra que utilizaba por María, que sí, tiene un cierto grado de incertidumbre, no sé qué va a pasar, pero yo como gerencia, lo hablo yo como gerencia, ahora en un momento ustedes como auditor, yo como gerencia necesito hacer mi mejor estimado. Ahora, poniéndome el gorro de auditor, yo como auditor necesito auditar que esa estimación sea razonable, de acuerdo a la materialidad que hemos determinado. ¿Sí? Ok, a ver, sí, estoy leyéndolos, ahora sí, muy bien, me parece genial. Por ahí José me dijo provisión de vacaciones. Sí, la provisión de vacaciones es una provisión, efectivamente. Incluso no sé si en sus países, bueno, en Perú, si un trabajador tiene más de 2 años sin haber gozado vacaciones, hay una indemnización, ¿no? Se le paga algo adicional como derecho por no haber gozado de esas vacaciones. Hace 2 o 3 años, cuando he auditado varias compañías más pequeñas, no estas grandes que le digo, siempre encontré errores en las estimaciones o por indemnizaciones a trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador quizás no lo reclama, ¿no? Dice, sí, pero simplemente me deben 60 días, 70 días, 90 días y yo sé que me las deben. Pero lo que no sabe el trabajador es que el trabajador ya ganó un derecho. Si el trabajador ganó un derecho, como compañía ya tiene una obligación. Al tener una obligación, ya debió registrar esa provisión, ¿no? Ese mejor estimado. Ok, genial. Aquí José Luis Laura me hace una pregunta, dice, si la auditoría de los estados financieros de las empresas privadas está basado en realizarlo de acuerdo con normas contables, ¿cuánto cuesta adaptar la contabilidad de una empresa según las normas? Si es por partes. Ahí, José, me ayudas a entender mejor la pregunta, te voy a decir de acuerdo a lo que yo entendí, ¿no? Ok, primero desde el auditor. El auditor audita de acuerdo a normas internacionales de auditoría. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto?
Sin embargo, tú puedes auditar y el marco conceptual o el marco o la sombría bajo la cual se han preparado los estados financieros pueden ser diversas. Es decir, normas internacionales de información financiera, las conocemos todos acá, IFRS o NIF, de acuerdo al nombre que ustedes utilicen más, y los PCGA. Bueno, también puede ser los, vamos a decirlo, peruanos GAPS, ¿no? O los principios peruanos, o los principios de Guatemala, los principios de Bolivia. Algunos le llaman Bolip GAPS, ¿no? Colom GAPS, de acuerdo a cómo ustedes lo manejan dentro de sus países. La adopción es bajo NIF 1, cuando tú haces tu adopción por primera vez a NIF, obviamente utilizas la NIF 1 y ahí hay una serie de requisitos que tú requieres evaluar, ya sea evaluar cada rubro material, cada rubro, y ver si es que estás cumpliendo con todas las normas. Y también esta norma NIF 1, ahí para que lo anoten, también te da aquellas excepciones, ¿no? Te dice, oye, como vas a adoptar por primera vez, solo por esta vez, puedes hacer una tasación de tus terrenos y por primera vez registrar tus activos al valor razonable de acuerdo a la tasación. Solo por primera vez, porque si has adoptado un método del costo histórico, de aquí en adelante ese va a ser tu costo histórico, ¿no? Eso es lo que, no sé si respondo con esto, José Luis, por ahí me confirma. ¿Y cuánto costaría? No sé si en dinero, me imagino que no, porque no, varía de acuerdo, me imagino, al país, pero sí en tiempo, en un año, se puede hacer una buena adopción. De acuerdo a las diferencias que puedan haber respecto a los principios con los cuales se está ejecutando o se está preparando y presentando los estados financieros versus las normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, le doy un tip y justamente es una estimación para poder vincular todo lo que hablamos juntos. La estimación de vidas útiles de la propiedad, planta y equipo está de acuerdo a NIC 16 y la NIC 16 te dice que necesitas evaluarlo y tiene que ser el tiempo en el cual se espera recuperar todos los beneficios futuros del activo, ¿verdad? Del activo relacionado. Sin embargo, en ciertos países, bueno, en todos los países me imagino, existen ciertas tasas tributarias, ciertas tasas que el fisco te dice, oye, muy bien con tus normas, pero para mí no debería ser esta maquinaria mayor a un 10%, es decir, 10 años de vida útil, ¿no? No debería ser mayor. O menor, al revés, no debería ser menor tu vida útil, ¿no? Tu tasa máxima debería ser 10 años. Entonces, ahí se empiezan a generar diferencias y usualmente a veces las compañías más pequeñas al inicio, cuando inician o cuando todavía están en un proceso en la curva de desarrollo, de crecimiento, utilizan estas tasas como financieras, es decir, no hay una diferencia entre las tasas financieras versus las tasas tributarias. Adoptan desde el momento 1 las tasas tributarias. Entonces, eso de acuerdo a la cantidad de activos, a los tipos de activos, poder hacer la convergencia NIF puede tomar o meses o quizás es más rápido. Les comento, hice la adopción a NIF de una minera hace 2 años y siendo una minera y con buenas reditúos, con buena posición financiera, seguía con NIF, con principios contables peruanos. Entonces, tenía las tasas tributarias como vidas útiles. Entonces, sí se requirió hacer un inventario de activos, activos obviamente no inmovilizados, ¿no? Activos, hacer un análisis de las vidas útiles para poder justamente ver si es que esos se encontraban de acuerdo a lo que la norma te pide. Espero con eso haber respondido, José Luis, si no, por ahí me escribes nuevamente. ¿Sí? Genial. Ok, entonces acá están algunos de los ejemplos. Me imagino que ustedes tienen más y si quieren lo pueden escribir. Dice por acá Javier, no me sale en orden creo, pero vamos a ver si... Creo que sí, sí. Creo que es para arriba, ¿no? Las nuevas... Por ejemplo, por acá alguien me escribió y me dice, en Nicaragua se provisionan las vacaciones, son legalmente descansadas cada 6 meses, solamente se pagan cuando se interrumpe la relación laboral. Ah, claro. Pero
se pagan cuando se interrumpe, ok, pero no hay indemnización. Acá en Perú, por ejemplo, sí hay una indemnización y muchas veces el empleado no lo pide, ¿no? No lo pide, pero ojo que cuando nosotros auditamos no es lo que el empleado pueda pedir o no, es lo que ya le corresponde por derecho y por ende la compañía ya tiene la obligación de la obligación de registrar ese pasivo, ¿sí? Ok, por ahí si los obvio a alguien me avisan y podemos continuar. Listo, sigamos. Entonces, para poder llegar a los tiempos, voy a poner por acá mi reloj para no perder de vista. ¿Cuáles son los estimados contables? Y todos los conocemos aquí. Obsolescencia de inventarios. Cuando hacemos el famoso BNR, ¿no? El valor neto de realización. Es decir, la norma 2 te dice, tienes que registrar los inventarios a su valor neto realizable o al costo el que sea menor. Esa es de acuerdo al tipo de compañía, puede ser una estimación relevante o no relevante. ¿Por qué digo depende de una compañía? Quizás una empresa de servicios no tiene obsolescencia de inventarios como un estimado contable relevante. Eso también, ahorita más adelante lo vamos a ver, es importante, ¿no? La compañía como tal puede tener 100, exagero, pero vamos a exagerar, 100 estimados contables. No todos ellos, a ustedes como auditor, les interesa poner el ojo a su revisión. Es decir, simplemente viendo materialidad cuantitativa y cualitativa, ustedes pueden determinar que una provisión no es relevante para su auditoría o que sí lo es y por ende necesitas realizar una revisión de qué riesgos o qué inputs necesitas revisar para que no haya un error material dentro de los estados financieros. Y ahí voy, ¿no? Ustedes como auditores necesitan identificar riesgo durante toda su auditoría, tanto de saldos como de transacciones, como de revelaciones y a nivel de estados financieros en conjunto, para asegurarse que no existen errores materiales dentro de esos estados financieros. Y por ende, un tercero, un stakeholder, un usuario que requiere tomar decisiones sobre esa información financiera, sepa que esa información está razonable y no hay nada omitido que le pueda generar un perjuicio, ¿no? Y saben incluso que ese perjuicio en algunos países es penado, ¿no? Ok, continuemos. Estamos muy bien, creo. Sí, creo que sí. Bueno, tenemos depreciación de propiedades, planta y equipo, justamente lo que habíamos visto. Esta depreciación se relaciona mucho a la vida útil que se pueda dar a esos estimados. Evaluación de instrumentos financieros y alguno que es al valor razonable. Resultado de litigios pendientes, por ejemplo, la estimación de contingencia. La estimación de contingencia no es algo cierto, por ende, y como por ahí María parece que dijo que tiene cierta incertidumbre, ya escapa incluso, y les voy mencionando que a ustedes como auditores puedan ustedes decir si se requiere o no revelar o registrar una contingencia. Ya va la necesidad, surge aquí a veces la necesidad de un especialista, ¿no? Un abogado que realmente me pueda decir, oye, la compañía me dice que tiene estos litigios abiertos y en todos dice que ninguno va a perder, que tiene una probabilidad de acuerdo a NIC 37 de que es remoto, no se necesita ni revelar ni registrar ningún pasivo. Entonces el abogado, porque es nuestro especialista o el mismo especialista de la compañía, pero mediante una carta, nos dice, un momento, estos litigios tienen de categoría o clasificación como posible, por ende necesitas revelarlo para que el usuario que revise estado financiero sepa que hay, ojo, ciertas contingencias que están en una calidad de posible. O en su defecto de que sean probables y por ende ya no ni siquiera solamente es una revelación, sino que se requiere que estén registrados dentro de los estados financieros. ¿Sí? Bueno, ¿qué más estimados tenemos? Y seguro la lista es más larga. Tenemos pérdidas crediticias esperadas, lo que hablamos. Vamos a hablar coloquialmente. Se sigue conociendo como provisión de cobranza dudosa. Pero ojo, desde que la adopción de NIC 9 en el 2019 ya es pérdidas esperadas, ¿no? Ok. Obligaciones de garantía, pasivo beneficio por retiro de empleados. A veces se le dan bonos por retiro, de acuerdo a NIC 19. Pago basado en acciones, también a los empleados de acuerdo a NIC 19. Valor razonable de activos en una combinación de negocio, el famoso deterioro de larga duración de la propiedad, planta y equipo o de los activos a largo plazo. Aquí, ojo, este deterioro de activo de larga duración
fue uno de los focos como situación en COVID-19, recuerda. Todos estábamos perfectos, espero, no sé cómo fueron los demás países, pero en Perú fue hasta enero, febrero estábamos, ok, algo está pasando por China, ¿no? Algo está pasando de una enfermedad, etcétera, en diciembre. En enero, bueno, hay una situación, pero ya en marzo, en Perú, bueno, se inició la cuarentena y hasta ahora seguimos en ella. Ya se iniciaron las situaciones de cierre de compañías, cierre de temporales de negocio, solamente ciertos rubros estaban operando, entonces sale la provisión del deterioro, el análisis de, oye, como compañía, con esta situación, piensa que va a recuperar, hay indicios de que puedan haber un deterioro en los activos a largo plazo, pues se volvió una estimación en algunas compañías, en algunos rubros, importante, ¿no?, de analizar. Por ejemplo, y esto pasó en las mineras y en las petroleras. Ojo que en las mineras de ciertos tipos de minerales, las de oro estaban minales, así que ahí no tuvieron muchos indicios de deterioro, pero aquellas que estaban de cobre, de zinc y los otros minerales que estaban de baja, si, de acuerdo a ciertos indicadores, se tuvo que hacer una revisión no solo en indicadores, ya que pasó la primera valla de indicadores de acuerdo a NIC 36 y se fue a la siguiente, que es necesitas hacer flujos descontados para ver si es que no requieres, si tu valor de uso es menor al costo para que requieras revelar, ¿no? Perdón, registrar una provisión por deterioro. Esta, por ejemplo, que estoy marcando acá, quizás va a ser una de las que vamos a hablar durante la sesión, porque es importante que vean que en una estimación de deterioro, por lo general en los flujos futuros, entran muchos inputs, ¿no? Y ahí como auditores Tatiana, me da miedo. La compañía me ha dado un flujo donde veo proyección de ingresos, una tasa de descuento WACC, veo proyección del costo, un montón de serie de inputs que como auditor me pone, no sé qué hacer, pongo todo que tengo que revisar, reviso una parte, ¿qué hago? Entonces es importante tener claro en el análisis de las estimaciones de cómo lo vamos a auditar, ¿no? Bueno, acá son otras más que tenemos, así que si alguno tiene alguno más, gustoso de mencionarlo, pero creo que son las más relevantes, ¿no? Por acá no veo que ninguno más esté diciendo. Me parece que no. Ok, continuemos. Ok. Seguíamos con la norma revisada, ¿no? ¿Qué significan los cambios en la norma? Los estimados contables, los puntos más importantes para poder repasar con ustedes, ¿no? Con el equipo y con sus equipos de trabajo, si alguno de acá está en una posición de líder en un equipo de trabajo de auditoría. Dice, desafiar cómo los estados financieros podrían manipularse a través del sesgo de la administración durante las sesiones de lluvia de ideas sobre fraude. Esto es importante en la nueva NIA revisada. Es decir, te dice, ojo auditor, tú necesitas revisar no solamente, y como les decía, no, a ver, pásame tu provisión de cobranza dudosa, vamos a hablar mala, pásame tu provisión de pérdidas esperadas, a ver, voy a checar cómo está la historia, bueno, el rate o la tasa que le estamos aplicando está de acuerdo, ok, perfecto, ya está bien. Pero ojo, que también necesitamos analizar o desafiar cómo podría él manipular con un tono de fraude, sé que no estamos viendo ni a 240, pero te lo dice en la norma revisada, ¿cómo podría la gerencia, desde su posición de gerencia, desde su posición de administración, manipular cierta información cuando se hacen estimados contables para poder perpetrar el fraude en la información financiera? ¿Y por qué creen ustedes que podría darse el fraude justo en este tipo en los estimados contables? ¿Por qué? Y ya lo hemos conversado antes, ¿no? ¿Por qué se puede dar fraude? ¿Por qué se puede dar un sesgo? ¿Por qué se puede manipular? ¿Por qué es más fácil manipular quizás el estimado? No digo más fácil, pero se puede, a una factura. Porque una factura no, porque una factura no sería difícil manipular, no, ya no hablamos de borrar, ¿no? Me refiero a que ya es algo que tengo en un papel, ¿no? Porque es más fácil manipular o sesgarme en la elaboración de un estimado contable. ¿Por qué creen ustedes?
¿Por qué la norma revisada te dice desafiar cómo los estados financieros podrían manipularse a través del sesgo de la administración, a través del sesgo, es decir, que la compañía pueda manipular los estados financieros, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestras sesiones de fraude de acuerdo a NIA 240. No sé si me están escribiendo. Creo que no me han escrito, ¿verdad? Ok. Bueno, nadie me responde. Ok, les decía, entonces, no sé si sale por arriba o por abajo las preguntas. ¿Cómo se tomaría una factura por cobrar que tiene más o menos? Ya de recibido lo voy a... Ok, entra criterio de la gerencia. Ok, ya lo puse ya en orden en el momento que ustedes me están escribiendo, por eso no veía todas. Dice, ¿qué sucede en el caso de litigio por proceso de despido arbitrario de trabajadores que tienen antigüedad, por ejemplo? 5 años, no hay sentencia. Pregunta, ¿se debería provisionar como una posible contingencia, como en la opinión del asesor legal que diga que hay la posibilidad de perder el juicio o el que tendría que haber por medio de una sentencia a favor del trabajador? Ahorita te respondo, Josué. Ya sé que me has hecho una pregunta. Ahora, como no lo había ordenado por orden de entrada, no lo había visto. Ok, entonces por ahí creo que me están escribiendo ya de lo que estamos hablando ahorita para no desviarnos, ¿no? Si el auditor no tiene un apoyo técnico, podría pasarse un fraude. Me gusta mucho, Eloisa, lo que están diciendo. Si el auditor no tiene un apoyo técnico, podría pasarse el fraude. Ok. Entre el criterio de la gerencia, las provisiones pueden ser subjetivas, ¿no? Porque es información susceptible, ya que su determinación es en base... Porque es en base al criterio. Exacto, Fabiola, Eloisa, gracias María del Carmen. Es decir, ¿por qué te dice la nueva norma de que retemos donde la gerencia puede perpetrar el fraude? Porque exactamente en esta factura vamos a pedir como auditores, o es cierta, es una factura cierta, un precio cierto, pero en la estimación hay un criterio, un juicio, fue lo que conversamos al inicio, ¿no? Exactamente como ustedes lo dicen. Por ejemplo, que yo diga, la recuperabilidad será del 98%, pero esto me está afectando los ratios. Entonces, quizás no me importa mucho el globo de la base de donde estoy haciendo la estimación, me importa más en la tasa de morosidad o en la tasa de que le voy a ajustar. Entonces le pongo 97. Es una variación del 1%. Ah, pero esa variación del 1% puede ser inmaterial, es casi muy similar a la materialidad de los estados financieros. Entonces, ojo, ¿no? ¿Dónde podría la compañía manipular para que pueda perpetrar el fraude? Por ejemplo, en los flujos futuros, la estimación de ingresos es muy importante. Entonces, justamente, ¿no? Quizás la compañía diga, oye, en qué inputs puedo generar esa diferencia que lleve a los resultados como yo quiero, no como deben ser, y que sea lo más fiable, lo más cercano a la realidad, porque obviamente hemos dicho que es razonabilidad, pero sí que me lleve a un beneficio propio, ¿no? Y eso es donde tenemos que hacerlo al inicio del trabajo, no cuando ya nos toque auditar, llegamos enero y vamos a auditar los estados financieros cerrados, no, en el planeamiento, si vamos en agosto, septiembre, en el planeamiento es donde tenemos que hacer esta lluvia de ideas y decir, hagamos una reunión con el equipo y empecemos a analizar cada estimado contable, donde la compañía puede manipular y en qué indicadores de cada estimado pueden manipular los estados financieros. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Ok, te dice, evaluar los factores de riesgo específicamente relacionados con la estimación contable y sus componentes. Métodos, datos, supuestos. Es lo mismo que hemos conversado, es decir, te dice
que tú como auditor necesitas también revisar cuál es el método que se usa, si es que qué inputs se tiene, que era lo que conversábamos, ¿no? O sea, es poder entender cómo se hace el estimado, o sea, es decir, cómo la gerencia elabora el estimado. No como quisiéramos nosotros hacerlo, es como la gerencia lo hace, porque ahí vamos a poder identificar dónde está el foco de nuestra revisión. Algo muy claro, ¿no? Como les dije, hay una norma NIC 9 que te dice cómo hacer el tema de las pérdidas esperadas. Puede ser que yo quiera hacerlo así, ¿no? Como auditor busque de que la gerencia lo haga así, pero la compañía no lo hace así, lo hace de acuerdo a la historia. Entonces, primero veamos si esa historia, cómo se asemeja a la pérdida esperada, pero de lo que hace la gerencia, para entender, ¿no? Cómo ellos pueden estar elaborando sus estimados. Y justamente aquí habla de lo que ustedes mismos nos han estado comentando de manera adecuada, ¿no? ¿Qué tiene en los factores de riesgo para el estimado? Es decir, ¿qué necesitamos considerar nosotros? Voy a mover acá un poquito. La estimación de incertidumbre, la complejidad. Como les decía, un estimado es las vidas útiles, ¿cierto? Eso lo hemos conversado en un momento. Pero el estimado puede ser para una empresa de servicios que no tiene mucha maquinaria, quizás no es complejo y quizás incluso no puede ser que para nosotros sea relevante auditarlo. Pero para una compañía que tiene una planta, que produce, que es una manufacturera, el estimado de vida útil sí es complejo, sí es importante. Por ejemplo, me van a perdonar un poquito, estoy tomando agüita para que lubrique la garganta. Hay estimados que simplemente puede ser quizás para nosotros no es muy complejo porque te digo, Tatiana, este estimado si es importante, es una contingencia, pero es lo ve el abogado y ya es el tercer año que lo auditamos y siempre venimos revisando cómo va la contingencia. Hemos involucrado y bueno, está simplemente en espera del fallo, qué sé yo, ¿no? Entonces no es complejo, es uno y es identificable, pero puede haber otro que no, o sea, todo una lista nueva, puede ser unas nuevas contingencias de este año, quizás hubo el ente regulador que entró y revisó y necesitamos revisar ese criterio, esa complejidad y quizás sí requeramos no solamente la respuesta del abogado de la compañía, quizás como bien por ahí uno de nuestros colegas nos dijo, es que necesitamos llamar, tocar la puerta a un especialista, oye, tú que eres ambiental, necesito que me ayudes a poder retar esta conclusión del especialista de la compañía, no de la gerencia. La subjetividad, obviamente, en estimaciones de ingresos, futuros, proyecciones, es muy subjetivo, entonces necesitamos ver si esa subjetividad tiene algún soporte y existe evidencia contradictoria, ¿no? De que no exista algo que nosotros, de saber que es material, no lo estemos documentando en los papeles de trabajo. Ahí voy con esto. Ustedes, como auditores que estén iniciando o que ya estén consolidados dentro de la carrera, y ahí no me dejarán mentir, es todo lo que nosotros auditamos, hacemos, investigamos, revisamos y que sí evidencia de auditoría para nosotros, si no está en nuestra documentación de auditoría, no se hizo. Entonces es importante poder justamente documentar todos esos criterios dentro del file, dentro del legajo del auditor, ¿no? Susceptibilidad del sesgo por parte de la administración, ya lo conversamos. Los cambios en los métodos, ojo con esto. El año pasado utilicé una amortización por fases, ahora lo voy a hacer como todo un todo, hablando, no sé, de un tema en particular. Es un cambio en el método. Esto, ¿por qué lo hizo? ¿Está permitido de acuerdo a la norma que aplique? Eso es lo que necesitamos retar, ¿no? Y la efectividad de las estimaciones previas. ¿Alguien me puede decir qué significa eso de efectividad de estimaciones previas? ¿Se les ocurre? Ahorita los leo, hay varios que me han escrito. ¿Qué significa cuando estoy haciendo una estimación o cuando, bueno, voy a revisar una estimación contable importante? ¿Qué significa efectividad de estimaciones previas? Efectividad de estimaciones previas.
Dice por acá Mayra, experto según el caso contratado, tener la certeza de la efectividad. Luis no dice certeza de la efectividad, ¿ok? Mira, ¿qué dice Eloísa? También dice, ¿no? Se debe validar los elementos estimados si tiene razonabilidad. ¿Ok? Os sigo leyendo. Estimados que realizan, se evalúan con anterioridad. Esto me gusta de es estimaciones que se realizan y se evalúan con anterioridad. Que las estimaciones anteriores fueron acertadas en el tiempo. Excelente, Fausto. Esa es quizás la respuesta que engloba, no las otras no estuvieron mal, pero engloba mucho lo que estamos hablando. Es decir, yo vengo de vengo auditando esta compañía, o bueno, he leído los estados financieros y la compañía siempre dijo que, vamos a hablar de algo más específico, ¿no? Estas compañías comerciales que usualmente tienen garantías de venta y que necesitas hacer una estimación especial por las garantías, ¿no? Porque ya desde que vendes el producto sabes que de toda tu venta hay un porcentaje de acuerdo a historia que te van a venir a devolver. Vamos a hablar de devoluciones mejor, ¿ya? De las devoluciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Fausto nos dice que las estimaciones anteriores fueron acertadas en el tiempo, es que si siempre la compañía nos dice, ¿no? Y ahí va justo el sesgo de la gerencia, sí, de todas nuestras ventas, nosotros estimamos con nuestro mejor estimado de acuerdo a la industria, bla, 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 que la devolución o el estimado de toda esta venta es el 5%. Entonces nosotros con nuestra mejor evidencia, quizás con información de compañías similares, decimos, bueno, el rango de esta compañía en devoluciones está entre el 4 y 6, bueno, la compañía está en el 5 con toda la demás información que nos informa, hemos revisado, pensamos que está bien. 5% aceptable. ¿Qué pasa? Llega el siguiente año y vemos que la provisión fue 8%. No la provisión, perdón, la efectividad, la devolución. Entonces, a nosotros esas situaciones anteriores nos ayudan quizás no a decir que estuvo mal la anterior, puede ser que con la información que se tenía fue el mejor estimado, pero nos da luces de que, oye, algo está pasando en el mercado, que el estimado está cambiando un poco y que ya no está siendo 5%, que debe incrementarse por A, B, C motivo. O incluso nos da luces que la compañía está siendo muy corta en su estimación y que obviamente siempre lo que estima versus lo que realmente ocurre no termina siendo cierto. Entonces tenemos que ponerle el ojo y el foco para poder retar un poco más esa estimación. Entonces, muy adecuado lo que comentaron. Voy a llegar al punto 4, me parece, y ahí leo, por ahí me preguntaron algo sobre COVID, ¿no? Y poder, antes de pasar al siguiente tema, ¿ya? Ok. Ok, al desarrollar expectativas independientes que incluyen un rango, desafíe que el rango solo dé como resultados de medición razonablemente posibles, respaldados por suficiente evidencia apropiada. Era lo que le comentaba, ¿no? Es decir, que esos rangos estén validados en industria, en información interna, que le permita a ustedes como auditor decir la gerencia si ha hecho un estimado razonable. Y como quinto tenemos que lo que nos dice la norma revisada, evaluar la relevancia y confiabilidad de la información de precios obtenida en terceros de acuerdo a la guía mejorada, ¿no? Con una guía mejorada. Es decir, información de precios, ¿no? Si lo generan internamente o es de terceros. Si es de tercero, a veces es un poco más fácil. Oye, utilizo Bloomberg, utilizo alguna página certificada de, por ejemplo, precios de minerales, ¿no? Que me permita justamente ver cómo es que se está proyectando los ingresos porque es un commodity. Ok, antes de continuar con esto, vamos a leerlos porque justo esa es una actividad rapidita. Voy a leerlos por acá, un ratito. Ya, por acá me hicieron la siguiente pregunta. Dice, ¿no? ¿Cómo resuelve un auditor una diferencia de juicio? Por ejemplo, la estimación de la empresa está baja. A criterio del auditor debería ser más alta. ¿Cómo resuelve? Pues, muy buena la pregunta, Fausto.
Nuevamente gracias. Pues necesitamos justamente la comunicación con la gerencia. Este podría ser un error probable. Uno, ya iría en momento uno a tu cédula de errores. Y dos, incluso en la cédula de errores tendría que ir como diferencia de juicio, porque la compañía puede ser que diga, no, yo digo que no. Pero nosotros necesitamos hacer la reunión con el órgano o el ente que gobierna la compañía, es decir, la gerencia, la administración, los dueños, los accionistas, y justamente demostrarles cuál es nuestra evidencia como auditores de que esta estimación es cuestionable y no está representando la razonabilidad que se requiere. No sé si con eso respondo, Fausto, pero sí ocurre muchas veces, ¿no? La compañía te dice, no, pero yo pienso que es 5%. Con el adecuado soporte necesitamos demostrar que para nosotros no es retable ese factor y por ende es una diferencia de juicio. Y como auditores, no significa que por la gerencia se niegue y te diga que no, que yo no estoy de acuerdo y que se acabó. Como auditores estamos en la obligación de poner eso dentro de la cédula, incluso evaluar la relevancia y que puede incluso tener un impacto en nuestra auditoría. Una vez, no me pasó, y les comento, casi nos pasa, que la gerencia se negaba y se negaba de una diferencia, e incluso no sé si nos amenazó, pero fue, no te entrego la carta de manifestaciones, ¿no? Firmada por nosotros, que es donde te decimos que te entregué todo, etc. Entonces, incluso la misma norma te dice que en esos casos, tú igual emites tu dictamen de auditoría y tienes que indicar, no se recibió una carta de manifestaciones de la compañía. Es decir, como auditores no podríamos ser sugestionados a que si existe un error y en la posición de que el error sea material, dejar de hacer lo correcto, ¿no? O sea, creo que una de las situaciones, incluso ahora en la maestría lo veo, más importantes como auditores es la ética, la integridad y lo que respalda nuestra nombre, nuestra firma, nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo a la compañía tus estados financieros están bien. Yo sé que ellos nos contratan, pero nuestra labor no es para ellos. Nuestra labor es para el tercero que va a leer esa información. Para ellos es, ve un estado financiero auditado, vamos a poner acá a nuestro compañero, por Fausto, firmado por Fausto Sor. Y dice, ok, Fausto me está diciendo que estos estados financieros son razonables. Y así tiene que revelarse, ¿no? Obviamente todo viene por discusión, tampoco es Fausto de que encontró la diferencia y digo, no, ya no pasa, no, me voy a cerrar y no voy a obtener, no, que me den información, que me den evidencia, la reto, si incluso me siento en una posición de que no estoy seguro, involucro a un especialista, a otra persona, por eso hay niveles de revisión. Si soy auditor interno, o perdón, auditor independiente, puedo pedirle la colaboración de un colega que haya tenido alguna situación similar para ver cómo ve mi posición frente a una estimación, ¿sí? Ok, creo que esta fue la que me preguntaron. Y por acá vi una de COVID. Me disculpan, colegas, si es que es un poquito lento, pero sé que me van a perdonar con el webinar. Ok. Dice, en el caso de los inventarios, justificar deterioro o que existe... dice, ¿no? Que existe físicamente cuando no está. Y sobre todo ahora, por asunto de COVID, el auditor no presente a la toma física, el auditor o escepticismo del auditor debe obtener mayor evidencia. Esto nos dice Mayra. Muy buena pregunta, Mayra. Muy buena pregunta. Y acá les comento, ¿no? Y seguro lo van a ver en las demás sesiones donde van a tocar un poco más de la virtualidad. ¿Cómo audito en la virtualidad? Porque ahorita estamos hablando un poco más de la importancia de las estimaciones. Pero lo voy a tocar porque es algo que se vio todo el año. Tatiana, ahora las compañías nos dicen, no puedes ir a mi planta por COVID. Incluso las mismas personas que auditamos presentamos ciertos problemas, ciertas situaciones, no estamos cómodos, no vamos a hacer la inspección física de inventarios. Entonces, ¿qué hacemos? Calificamos. Entonces, ahí, si bien es cierto, es un requerimiento importante el hacer una inspección física, porque es lo que más demuestra la existencia, lo que se puede hacer
es documentar en los papeles de trabajo qué procedimientos nosotros estamos haciendo para estar tranquilos de que el inventario existe, por ejemplo. Ok, no se pudo hacer una inspección física. He visto en compañías donde hemos, igual como les digo, he documentado, e incluso fue elevar una consulta a una oficina fuera de Perú para que nos aprueben el procedimiento. Hacer inventario por videollamada, es decir, seleccionábamos y obviamente en ese momento no es que el asistente o solo la persona sin nada tenga una videollamada, no. La videollamada donde esté el socio, donde él pueda ser un poco más inquisitivo, ok, donde participe el gerente y pueda decir, en este momento necesito me muestren exactamente el código de barras tal, 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 ¿no? Abran la caja, de ese producto abran la caja, así todo por virtualidad, en algunos casos. En otros casos sí hemos podido hacer, con todas las medidas, lo hemos podido hacer. Pero en los pocos casos que no, sí se requirió bastante documentación para poder decir que la toma física virtual fue efectiva, ¿no? Además, no solo de esa virtualidad, de procedimientos alternativos como salidas, como ventas posteriores para ver las guías, el cobro de esa venta, ¿no? Para que no sea simplemente por papel que vendí y bueno, hice el movimiento del inventario. Entonces, todo eso, procedimientos aunados a esa inspección virtual, nos dio fe a nosotros de esa existencia del inventario. Pero es muy bueno lo que dices, ¿no? Justamente, pero acá hay otra pregunta, me parece justo, Mayra, que dices justificar deterioro o que exista físicamente. Bueno, ya hablamos de lo que sí existe o no físicamente, pero el deterioro, sí, bueno, si es BNR es un poco más numérico, pero si es deterioro, ahí es, en ese momento recuerdo que era hacer una, ¿no? Tener, ir por tal zona, incluso pedimos en muchos lados cómo estaban ubicados el almacén, en ese momento que vayan, que veamos si es que existe algún inventario deteriorado, etcétera, ¿no? Sé que hay sus limitaciones, como les digo, pero esa manera de documentar aunado a otros procedimientos nos pudo dar fe a nosotros de concluir que el inventario existía. ¿Sí? Ok, ya. Sigamos, creo que por acá me escribieron algunos más. Vamos a leer. Me disculpan que está un poquito lento, joder. Ok. Precisión, precedente contable fiable, muy bien, por ahí van a estar respondiendo a lo que yo preguntaba, ¿no? ¿Qué significa efectividad de estimaciones anteriores?